¿Se acuerdan en qué nos quedamos? Ahora sí me perdí. Como vi hiperplasia 4 veces la semana pasada, me perdí. ¿En qué nos quedamos, doctores? Recuérdenme, no sean así. Acuérdense que mi mente después de los 40 años es de viejito. Ustedes están jóvenes, así que se tienen que acordar. Néstor, ¿eso quiere decir que no entraste a clases? José Carlos, No, doctor, Paola. yo tampoco me acuerdo. Sí entré, pero no me acuerdo, no recuerdo la verdad tampoco. ¿Cómo que no se acuerdan? Ah, Monserrat, a ver, ¿en qué nos quedamos? Ayúdanos, doctor. Eso quiere decir que no entran, doctores. Nos quedamos en complicaciones, doctor. Eso, chingado, yo no eso. ¿Ya habíamos visto el video de la exploración? No, 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 creo que no. Sí, no, 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 tienen razón. Ahorita el video. Voy a presentarles pantalla, me avisan cuando ya se presente, lo estén viendo. Bueno, creo que ya lo ven, ¿verdad? Eso. Sí, doctor. Bueno, entonces nos quedamos en cómo vamos a evaluar al paciente, ¿no? Entonces, acuérdense, doctores, cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de patologías. Pues con una buena historia clínica, ¿no? Acuérdense, hay que realizar una buena anamnesis. Siempre, siempre en este tipo de pacientitos, acuérdense, como tiene un factor hereditario, no solo el crecimiento prostático, también el cáncer de próstata, lo ideal a todos los pacientes que nos lleguen a la consulta para valoración por crecimiento prostático, lo ideal es preguntarles si tienen carga genética para padecer cáncer de próstata, ¿no? ¿Sale? Eso entraría dentro del interrogatorio. Aparte, la anamnesis, pues va a ir encaminado o enfocado principalmente a los síntomas al vaciamiento vesical. Sí, acuérdense que ya lo habíamos visto este cuadrito, los síntomas al vaciamiento vesical van a tener dificultad para iniciar la micción, ¿sí? Van a tener alteraciones en el chorro de la orina, como es micción intermitente, ¿sí? Que el chorro se bifurque, que tengan goteo terminal, que tengan la sensación de que no han vaciado completamente la vejiga, ¿sí? Principalmente, ¿no? Sí, entonces, ¿pueden ir acompañados de síntomas al llenado? Sí, ¿en qué ocasiones, doctores? Cuando el crecimiento prostático vaya acompañado de procesos infecciosos como prostatitis o una infección de vías urinarias, pues también pueden presentar síntomas al llenado, ¿no? Y como lo habían comentado sus compañeros, se utiliza el cuestionario o la escala, ¿sí? De los síntomas prostáticos, ¿no? De la puntuación de los síntomas prostáticos, que es el IPSS de la Asociación Americana de Urología, ¿sí? Entonces, valora ciertos parámetros, ¿sí? Valora ciertos parámetros como lo son principalmente que vacían incompletamente la vejiga, ¿sí? Que van al baño y tienen la sensación de volver a continuar a orinar inmediatamente después de que terminaron de orinar, ¿sí? También que el chorro se corta, sí, que tienen dificultad para aguantarse las ganas de orinar, o sea, que tienen fuga de orina o incontinencia urinaria, ¿sí? Las características del chorro, si el chorro es fuerte, si es débil, si es grueso, si es delgado, ¿sí? También hay que preguntarle si pujan para iniciar la micción,
No, en base a estas características que se va a valorar más o menos en un mes, o sea, preguntándole al paciente en un mes, se le va a dar ciertos puntuajes dependiendo la respuesta que nos dé el paciente, ¿no? Sí, y en base a esa puntuación que obtengamos, nosotros vamos a dar una gravedad de estos síntomas de la próstata, ¿no? De 0 a 7 van a ser síntomas leves, de 8 a 19 van a ser síntomas moderados, y más de 20 van a ser síntomas graves. Antes, doctores, antes, los síntomas graves eran una indicación absoluta para tratamiento quirúrgico. Actualmente ya no, porque al final nosotros tenemos que preguntarle al paciente cómo se sentiría si le decimos que va a orinar así el resto de su vida. Claro, si el paciente me dice, pues encantado, muy satisfecho, o más bien satisfecho, pues no le vas a ofrecer tratamiento quirúrgico, porque acuérdense que los manejos quirúrgicos tienen riesgos, tienen complicaciones, y puede quedar con un riesgo, una complicación del paciente, y te puede reclamar, oiga, doctor, si yo le dije que estaba orinando bien, ¿por qué me operó? Ahorita no estoy orinando bien. Entonces es un problema, ¿no? Aguas, ¿no? Porque aparte, les vuelvo a repetir, ahorita vamos a llegar ahí, hay indicaciones para tratamiento, ¿no? Indicaciones absolutas para tratamiento quirúrgico en ese tipo de pacientes. ¿Sale? Entonces, durante el examen físico, pues hay que hacerle una exploración física para valorar las características. Desde que introducimos el dedo, doctores, hay que valorar las características del esfínter. Hay que valorar si existe la presencia o no de hemorroides, si hay hemorroides internas y de importante volumen. Hay veces que es imposible realizarle el tacto prostático a los pacientes, ¿sí? Ya teniendo al alcance del dedo la próstata, pues hay que valorar la consistencia de la próstata. ¿Ya lo vimos, eso de la consistencia de la próstata, doctores? Acuérdense que la consistencia de la próstata, tóquense la punta de la nariz. Es característica que no toca. ¿Sí? O si bien cierran su puño, este es más chingón. Si cierran su puño y palpan la parte interna del pulgar, ¿sí? Entonces, así palpa una próstata normal. Y si se palpan los nudillos, ¿sí? Eso ya no es normal. Es un nódulo o puede ser una zona indurada, o bien se palpa a la próstata, entonces eso ya no es normal, doctores. Por eso se revisa el tacto rectal de próstata, ¿no? Para valorar las características, y también nos sirve para dar un volumen aproximado de la próstata, ¿no? Hay que pedirle estudios. Acuérdense que estos pacientitos pueden cursar con procesos infecciosos y con hematuria, y pues el estudio de elección, pues es el examen general de orina para ver si hay infección, si hay hematuria. Si hay una infección, hay que hacerle un urocultivo para ver qué bacteria está presente, cuántas unidades formadoras de colonia hay, ¿sí? Y si está relacionado con el crecimiento prostático, entonces estaríamos hablando de ¿qué, doctores? Si le da una infección en las vías urinarias, más crecimiento prostático, estaríamos hablando de infección complicada. va a tener recurrencias en sus infecciones. Hay dos tipos de recurrencia. ¿Cuál es? Persistencia bacteriana. Hay que valorar también la función del riñoncito, doctores. Acuérdense que si es importante la obstrucción, pues va a haber alteraciones en la creatinina. De hecho, alteraciones en los azoados también va a ser una indicación para tratamiento quirúrgico. Y valorar lo que es el antígeno prostático específico, ¿no? Y realizarles estudios como es ultrasonido, ya sea transabdominal o transrectal. Ya vimos ya vimos los índices, el cuestionario del puntuaje de los síntomas prostáticos de la Asociación Americana de Urología, el tacto rectal, ¿sí? Acuérdense que lamentablemente en Chiapas, en México, pues acuérdense que el machismo y me tocan, ¿no? Me tocan pacientes de que llegan y les ofreces el tacto rectal. Si todos los pacientes, acuérdense, la exploración física o el screening de crecimiento prostático y cáncer de próstata es a partir de los 50 años, doctores. Siempre y cuando no tengan carga genética para cáncer de próstata. Si tienen carga genética para cáncer de próstata, el screening empieza a los 40 años. Lo que les comentaba, el cáncer de próstata es uno de los cánceres que está al alcance del dedo, ¿sí?
Entonces hay que valorar las características y el volumen, más o menos. Entonces, para que me entiendan, hagan de cuenta que se va a palpar la próstata y tiene un medio. Ese surco medio lo divide en dos lóbulos. Entonces hay que valorar todo eso, ¿no? La consistencia y podemos darnos un aproximado de cuánto puede ser esa próstata. Se pasan los traveses de dedo por la próstata y el número de traveses se multiplica por 10 y nos da un aproximado del volumen de la próstata. Si yo lo paso 4 veces en toda la próstata, pues aproximadamente 40 gramos. Si le paso 5 veces, 50 gramos. Si ya pasa más de 5 veces, ya decimos próstata de más de 50 gramos, ¿no? Porque ya no podemos ir acá a 50 más otros 10, más otros 10, no sé, ¿no? Entonces, hasta 5 y después de 5 ya próstata de más de 50 gramos, ¿no? Próstata más de 50 gramos. Entonces, lo que les comentaba del tabú, ¿sí han escuchado del tacto rectal sin mano, doctores? No, doctor. No, bueno. Entonces, eso es Un el... alburero. Ahí va, ese es el problema por el cual muchos pacientes no se quieren realizar el tacto, ¿no? Está genial ese video, me lo pasaron en un congreso de urología. Me lo pasaron en un congreso de urología, está genial. ¿A poco así se hace? Lo estoy cuidando desde la infancia y me quiero morir así, doctor, virgen, ¿verdad? Dices tú, no mames. Pero bueno, o incluso llegan otros pacientes y aceptan el tacto, pero ya te empiezan a andar diciendo chascarrillos, doc, de que, doc, sin un beso antes, o doc, me va a regalar un chocolate, no me va a regalar un arreglo floral antes de hacer el tacto, ¿verdad? Pues bueno, pero al final de cuentas, esos pacientes sí terminan aceptando y otros, pues no, ¿no? Entonces, ya vimos lo del antígeno prostático específico, calicreína de elevado peso molecular, aproximadamente 34,000, 36,000 Daltons. Sí, existe una fracción libre del antígeno prostático específico, la densidad y la velocidad. Ahorita vamos a regresar ahí. Sí, acuérdense, doctores, que los parámetros normales del antígeno prostático específico van a ser de 0 a 4, esto ya lo vimos. Sí, van a ser de 0 a 4. Pero el hecho de que estos pacientitos se encuentren en un rango normal no les descarta la posibilidad de que puedan tener cáncer de próstata. Sí, aproximadamente los pacientitos que tienen menos de 4 nanogramos por mililitro de valores de antígeno prostático específico, menos del 2% pueden tener riesgo de cáncer de próstata. Si tenemos pacientes de 2,5 a 4 nanogramos, pueden tener hasta el 18%. Y si tenemos pacientitos de menos de 2,5 nanogramos por mililitros, podemos tener un riesgo del 2%. Por eso en Estados Unidos, como hay raza negra, hay raza africana, ¿sí? Hay mayor carga genética para cáncer de próstata, doctores. Los valores del antígeno prostático específico que utilizamos para ver si está normal o no, ¿sí? Cambian, ¿no? Acuérdense que lo normal es de 0 a 4, pero si tengo pacientes de Estados Unidos,
Ok, una disculpa, doctores, se me apagó la lap, no sé, bueno, sí sé, ya está chapeando, acuérdense que les dije, ¿no? Ahorita continuamos con la expo. Sí, doctor. Una disculpa, doctores, permítame, ahorita estoy cargando para los últimos 12 minutos de clases, porque ya sé que los esperan en otro lado, doctores. Ya se ve desesperada la doctora Samayoa. ¿Quién más está así desesperado también? Inés. Ya, doctor, dice, ya vamos a entrar con el doctor Alvarado, dice, ya vamos a entrar a la clase que más nos gusta. Ahí está. Entonces les comentaba, ¿no? Entonces en Estados Unidos, cuando ya tienen carga genética para cáncer de próstata, se le considera ya parámetros anormales por arriba de 2.5 nanogramos por mililitro, ¿no? Sí, acuérdense que habíamos visto también la zona gris del antígeno prostático específico, que va a ser entre valores de antígeno de 4 a 10, en las cuales no sabemos por qué va a estar elevado el antígeno prostático específico. Puede ser secundario a un proceso infeccioso, en la vía urinaria, un proceso infeccioso en la próstata, presencia de cálculos en la vejiga. Si la misma hiperplasia prostática nos puede producir elevación del antígeno prostático específico, ¿sale? Cálculos vesicales, incluso cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay de tener cáncer en esta zona gris del antígeno prostático específico? Un 25%, doctores. Entonces, en esta zona gris es donde se puede utilizar estos parámetros del antígeno prostático específico, ¿no? Cuando no sabemos por qué está elevado ese antígeno, entonces le pedimos la fracción libre, ¿no? Y nos va a arrojar una relación que existe la fracción libre con la fracción total del antígeno prostático específico. Sí, esa relación que existe nos va a dar un porcentaje cuya posibilidad de presentar cáncer de próstata, ¿no? La densidad del antígeno prostático específico es la relación que existe entre el antígeno prostático específico y el crecimiento, ¿sí? Y lo que es la velocidad del antígeno prostático específico es cuánto se incrementa el antígeno prostático específico. Si a un producto se te ganamos por mililitro en un año, nuestra posibilidad exacta, ¿no? Y los pacientes que tienen más de 10 nanogramos por mililitro de cáncer prostático es de hasta un 67%. Claro, si tenemos pacientes que tienen más de 10%, no tienes cáncer, porque tienen ese otro porcentaje. Y en la particular, un pacientito que me llegó con un antígeno de 100, doctores, pacientes de tenía un proceso también estaba leí también Se escucha muy entrecortado, doc. que regresó No se escucha, doctor. No se escucha, doctor. a ver,
pero se conecta. Conectó. No es el bueno. Ahí estuvo, fallas técnicas, ¿no? Del antígeno prostático específico. Bueno, ¿qué estudios de rayos X son básicos e indispensables para valorar el crecimiento prostático, doctores? El estudio de elección que se utiliza actualmente es el ultrasonido de próstata transabdominal o vesicoprostático, doctores, que nos va a permitir valorar lo que es el crecimiento prostático y si existe o no una alteración, ¿sí?, a nivel de la función vesical. Nos va a permitir valorar la capacidad vesical normal y la orina residual, ¿no? Acuérdense que la capacidad vesical normal es de 350 a 500 mililitros, ¿sí? Y la orina residual permitida es menos del 10%, ¿no? Entonces, nos permite valorar el volumen prostático, nos va a dar tres dimensiones o longitudes, que es anteroposterior, ¿sí?, lateral y oblicua. Sí, acuérdense que la próstata tiene una forma de la elipse o ovoide, entonces se utiliza una constante que es 0.52 y hay veces que si no programan el sonógrafo, pues no nos va a arrojar el volumen aproximado. Entonces podemos hacer nosotros las mediciones y al final multiplicar estas tres longitudes y multiplicarlo por la constante de la elipse, que es 0.52 y nos va a dar el volumen aproximado de la próstata, ¿no? Este es un crecimiento prostático, miren, con un crecimiento intravesical de ambos lóbulos prostáticos. Entonces, posiblemente estos pacientes con estas características de próstata no van a responder al tratamiento médico. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que va a ser un mecanismo de válvula en el orificio del cuello vesical. Si al momento de miccionar, ese mismo lóbulo va a tapar, entonces no va a mejorar con tratamiento médico. Lo más sano a ese tipo de pacientes es realizarle procedimiento quirúrgico. No es una indicación absoluta, doctores. Esto no es el lóbulo intravesical en el ultrasonido no es una indicación absoluta de cirugía, ¿no? El ultrasonido transrectal, sí, nos sirve para valorar lo que es mejor el volumen de la próstata, doctores. Sí, pero se utiliza también principalmente para realizar las biopsias ecodirigidas, guiadas por ultrasonidos, ¿no? Se introduce el transductor endocavitario a través del ano, se identifica la próstata, se identifican zonas hipoecoicas, ¿sí? Zonas hipoecoicas, y se biopsian esas zonas hipoecoicas de la próstata, ¿no? Pero acuérdense, un ultrasonido transrectal que me indique nódulo prostático hipoecoico no es una indicación para biopsia. Las indicaciones son dos: antígeno prostático específico elevado y tacto rectal sospechoso, doctores. ¿Sale? Ya actualmente se utilizan las biopsias por fusión, ¿sí? Donde se utiliza la resonancia magnética nuclear. Claro, va a tener mayor especificidad y sensibilidad, casi del 100%, comparado al ultrasonido, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Pues el costo, ¿no? Un tipo de estudio de esos, el puro resonador te cuesta como 7,000 pesos, más el procedimiento son 12,000, cerca de 20,000 pesos saldría esa biopsia guiada por resonancia magnética. Y la mera verdad que el ultrasonido transrectal y la biopsia transrectal guiada por ultrasonido tienen una especificidad y una sensibilidad aceptable para el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿no? Existen otras pruebas adicionales, la urofometría, que consiste en tener un uroflujómetro, ¿sí? Pedirle al paciente que orine y nos va a valorar más o menos las características de ese flujo de la orina. Y con ese flujo de la orina nosotros podemos darnos cuenta si tiene algún patrón obstructivo o datos de vejiga neurógena. Es un estudio no invasivo, ¿no? El residuo postmiccional, doctores, se puede valorar de dos formas. Uno es mediante el ultrasonido,
¿sí? Se realiza un ultrasonido con la vejiga llena, se manda a miccionar al paciente, se regresa a la sala donde se está haciendo el ultrasonido y se le realiza un rastreo transvesical en busca de la cantidad de orina que se quedó después de hacer el estudio, ¿no? Acuérdense que es operador dependiente. Si hacemos esperar mucho al paciente para ir al baño a orinar, después si lo hacemos esperar para hacerle el ultrasonido de control, todas esos pequeños detalles pueden alterar este tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos forzando a la vejiga a aguantar grandes volúmenes de orina y al momento de ir a orinar, pues puede ser que no vacíe secundario a ese problema, ¿no? Y estudios invasivos, como es la curva presión-flujo, que es un estudio invasivo que consiste en introducir una sonda transuretral con un electrodo especial que nos va a permitir valorar la presión intravesical, una sonda transrectal que nos va a permitir valorar la presión intraabdominal, ¿sí? Se le van a colocar ciertos electrodos transperineal al paciente a través de la piel, ¿sí? Para valorar ciertas características al momento de realizarle un estudio urodinámico, dice. Es un estudio urodinámico completo, ¿no? La cistomanometría entra dentro del estudio urodinámico y al final una revisión endoscópica, ¿no? Para ver por dentro cómo está el tamaño de la próstata. Este es un estudio urodinámico que se inicia con una uroflujometría. Aquí la paciente ya tiene ya tiene la invasión, la sonda Foley transrectal, la sonda Foley transuretral y se les pide que vayan a miccionar para ver las características del chorro, ¿no? Entonces, ¿qué se va a valorar? Las presiones vesicales, la presión abdominal, ¿sí? La cantidad de líquido que se le está pasando, la diferencia entre la presión abdominal y la presión vesical nos va a dar la presión del detrusor, que es la que nos interesa valorar, y lo que son las curvas electromiográficas para ver si hay alguna alteración neuromuscular que pueda tener afección a nivel del vaciamiento vesical. Y estudios invasivos, también la cistoscopía, introducir un cistoscopio, valorar por dentro las características de la vejiga y el tamaño de la próstata, ¿no? Y yo creo que lo vamos a dejar ahí, doctores, porque les vuelvo a repetir, no me gusta que me anden cortando. ¿Cómo con el doctor Alvarado, chicos? Ya acabamos, Doc. Eso chingado. Eso chingado. A ver, Edwin, ¿cuál es la triada? O sea que ya no van a tener clases con el doctor Alvarado. No, sí, todavía. Creo Sí, todavía esta semana. No manches. Bueno, y entonces, pues, no le saquen. Lo que quería hacer era unificar las 2 horas para ya no andar ahí cortando, chicos. Sí, que terminen sus clases con el doctor, chequen si se puede hacer. Sí, chequen si se puede hacer, porque el horario que teníamos nosotros es de 10 a 2. Digo, de 9 a 11. Sí, su temario marca... Sí, no me digas que no, doctora Olga. No me digas que no, doctora Olga. José Carlos, ¿cuál era el horario original que teníamos? ¿Desmiénteme a mí o desmiente a la doctora Samayoa? El horario original era de 10 a 2. Pero la cuestión fue que hubo de 10 a 12, no. De 10 a 2. Lo que pasó fue que el químico, parece ser que hubo un problema con dirección al momento de elaborar el cambio de pues docentes, ¿no? Que hubo, porque desafortunadamente justo en este semestre fue que pues se retiraron algunos docentes de urología, falleció un docente. Entonces, por ahí se quedó al aire la hora del doctor. Que en paz descanse el Boquita de Firulais. Ya no lo conocieron a bien. Bueno, a lo mejor lo conocían de vista, ¿no? Pero no sabían su término que utilizaba mucho, Boquita de Firulais, el doctor Alviso. Pero bueno, ya no nos vamos a poner a discutir desde el punto de vista del horario, ¿no? Entonces, váyanse a su clase, doctores. Ya terminaron. Eso es bueno. Ya podemos enfocarnos más a la clínica. Buena noticia, doctor Edwin, ahí te van a andar reclamando tus demás compañeros. Lo vamos a dejar hasta ahí, doctores. Nos vemos a las 11, ¿sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor.